Hoy voy a hablar de 18 canales para aprender inglés desde cero o casi cero hasta llegar a un nivel intermedio en el que ya puedas utilizar otros tipos de recursos nativos, documentales, podcasts, conversaciones, etcétera, y puedas también iniciar el proceso de comenzar a comunicarte. Así que vamos con ellos. Muy bien, vamos con los primeros cuatro, sí, que los agrupo porque son canales similares. Y son canales creados por profesores o simplemente creadores de contenido que hacen vídeos para ayudarte a aprender inglés, pues a través de historias, juegos, diferentes tipos de situaciones así, en las que modifican su forma de hablar, utilizan dibujos, imágenes, con mucho contexto, todo lo necesario para que el mensaje sea comprensible y puedas entender el mensaje y aprender inglés incluso desde cero, absoluto. ¿Mm? Y el primero de ellos es este English Comprehensible Input for ESL Beginners. Y aquí, como decía, hay de todos los niveles, ¿vale? Incluso empezando desde cero absoluto. Y por eso este grupo los he colocado primero, pero tanto estos canales como los que vendrán a continuación los he ordenado más o menos, pero siempre hay margen para vuestra decisión de buscar los tipos de vídeos que más, buscar los tipos de vídeos que más adaptan a vuestro nivel, que es lo más importante, ¿no? Como siempre, el mensaje tiene que ser comprensible, ¿eh? Pues en este en concreto, como decía, hay un montón de vídeos, 161 vídeos, como veis, con historias, incluso vídeos con dibujos, como veis, para hacerlo comprensible y totalmente recomendable, muy interesante y es uno de los canales por los que podéis empezar. Número dos es Input English, que es un canal de Joe, un hombre que entrevisté en mi canal hace poco en el podcast y por aquí os lo dejo, que es muy interesante, una gran persona, y que él simplemente crea historias o habla de cosas culturales o cosas del día a día, sentado delante de la cámara, como decía, modificando su forma de hablar para que el mensaje sea comprensible. Son muy interesantes y como siempre podéis probar los diferentes vídeos, ver si uno resulta comprensible, si otro no, y ajustar, o sea, para ajustarlos a vuestro nivel, como siempre, ¿no? Como decía antes, lo importante es que el mensaje sea comprensible. Sí, el mensaje general. No no quiere decir que todas las palabras tengáis que entenderlas, sino el mensaje de lo que está hablando. Continuamos con el número 3, Think Time English, que nuevamente se trata de un canal para el que principiantes absolutos pueden disfrutar de él y utilizarlo para ayudarles a aprender inglés. Y como veis, pues tiene historias fáciles, con muchos dibujos, imágenes. También hay vídeos avanzados, por supuesto, pero en el caso que nos ocupa para empezar, vídeos para principiantes con muchas imágenes, con texto, vídeos que os ayuden a la comprensión del mensaje, que es lo fundamental para aprender, para seguir mejorando, para seguir elevando vuestra capacidad de comprensión para después, más adelante, después de todo este proceso, como comentaba, ser capaces de consumir contenido nativo ya, ¿no? Y de comenzar las conversaciones con la gente, etc. Y finalmente el número 4, el último de este grupo, English Acquire, que también es de un amigo mío que entrevisté en el podcast y que tiene vídeos pues explicando historias, jugando a juegos online, diferentes ideas así divertidas por diferentes niveles también. Nuevamente, como siempre, vosotros calibraréis cuáles son acordes a vuestro nivel en este momento, cuáles no. Pero un montón de vídeos muy interesantes también y altamente recomendable. Y en el caso de este grupo de 4, yo he comentado los canales que más conozco, que más interesantes me parecen, pero si buscáis en Google simplemente Comprehensible Input English, ¿sí?
pues seguro que os aparecen más canales si queréis hacer una investigación más en profundidad, pero estos son los 4 que yo recomiendo, ¿no? Y entonces en cada uno de los grupos de canales que voy a recomendar, os daré ideas para que si queréis buscar más canales lo podáis hacer. En este caso, en este grupo, como decía, Comprehensible Input English. Vale, vamos ahora con el segundo grupo de canales, que hay nada más y nada menos que 8 canales diferentes. Y son canales de historias, ¿vale? Pero historias en todos los niveles diferentes, en muchos niveles, como comentaba antes. Pues si empezáis desde cero absoluto, tienen historias para principiantes totales. Si ya tenéis cierto conocimiento del idioma, para un poco más avanzados. Pero todo tipo de historias muy interesantes y además creo que todos los 8 canales, o si no la mayoría de ellos, también tienen el texto de la historia. Es decir, que podéis escuchar y leer al mismo tiempo, lo cual es un ejercicio bastante útil e interesante al principio, porque, bueno, estás practicando las dos habilidades, ¿no? de input, de lectura y escucha, pero también la lectura a veces te ayuda a entender la escucha si el vídeo está un poquito por encima de tu nivel. Sí. Nuevamente, pues palabras similares entre español e inglés, por ejemplo, pueden ayudar a la comprensión del mensaje, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el tener el texto y la escucha a la vez ayuda más a la comprensión general. Y en este sentido tenemos, número 1, Lovely English Stories, un montón de vídeos, como podéis ver, 597. O sea, al final, en todo este abanico de canales tenéis contenido para muchísimo tiempo y para llegar a ese nivel intermedio que comentaba, para ya disfrutar más del idioma, ¿no? Y consumir contenido nativo, comenzar con conversaciones, etc. Número 2, Daily English Stories. Nuevamente, misma idea, ¿sí? Historias por niveles. Aquí están divididos por nivel 2, nivel 5, más o menos. Pues el nivel 1 como este es el nivel el más sencillo, ¿no? Y así. Pero nuevamente, un montón de historias. Vosotros calibraréis cuál os resulta comprensible, cuál no. ¿Sí? Pero un montón de contenido interesante para disfrutar y seguir aprendiendo. Número 3. Learn English through Story for Free. Nuevamente, este canal tiene menos vídeos, pero son vídeos bastante largos, historias muy interesantes, ¿sí? Y también lo recomiendo bastante. Están divididos por niveles, como comentaba. Y como antes, al final de estos 8 canales también os daré un par de ideas de cómo podéis buscar más canales si queréis. Pero la cantidad de contenido no va a ser el problema en el caso de inglés, ¿sí? Número 4, English Crunch. Nuevamente, mismo tipo de canal, como comentaba, más de 100 vídeos, historias interesantes, divididas por niveles, muy recomendable, ¿sí? Continuamos con el número 5, Best English Stories. Nuevamente la misma idea, un montón de historias, un montón de vídeos, pero quiero volver a recalcar que es un recurso muy interesante que yo he utilizado con muchos idiomas diferentes, como por ejemplo el caso del alemán que comenté en el vídeo que hice como este sobre el alemán, que os lo dejo por aquí, ¿sí? Es un recurso muy interesante porque son historias que vas a disfrutar, pero la parte escrita hace que el mensaje sea más comprensible que si solo fuese la parte oral. Entonces, me parece un recurso muy, muy útil para seguir mejorando y dar un salto a recursos un poco más complejos, ¿no? Número 6, ahora, Bookish English. Nuevamente, la misma idea, historias con el texto debajo, ¿sí? Por supuesto, dejaré el enlace a todos los canales en la descripción, que no lo he comentado antes, ¿sí? Pero otro recomendable y con mucho contenido para seguir mejorando. Número 7, English Stories, Learn English to Story. Misma idea, un montón de historias bastante largas, además, como veis, vídeos largos, un montón de contenido para seguir mejorando, seguir aumentando vuestra capacidad de comprensión mientras disfrutáis del proceso, que es la idea principal. Y finalmente, el número 8 de
de este grupo de canales de historias con texto, Woo English, Learn English to Story. Lo mismo, un montón de vídeos para disfrutar. Últimamente en el canal, como veis, las historias son más estilo biografías de gente famosa, ¿sí? Pero hay otras historias de otros tipos diferentes y un montón de contenido nuevamente, y lo recomiendo también. Y en el caso de este grupo de canales, ¿sí? Instrucciones o frases que podéis utilizar para buscar más canales de este tipo, que como decía, os he dado un montón de contenido, pero podéis encontrar más. Pues simplemente English Stories, así de simple, English Stories with Text. Y dejaré también en la descripción todas estas frases o instrucciones para si queréis buscar más contenido, ¿vale? Muy bien, vamos ahora con un tercer grupo de canales, ¿sí? Que en este caso hay 4, que nuevamente los agrupo en un grupo, valga la redundancia, porque son canales similares. Y en este caso hablamos de canales de historias también como los anteriores, pero en este caso más estilo cómic, ¿sí? Como cómic animado, digamos, que como veis hay diálogos, y es como si fuera un cómic animado, como decía, ¿no? Y son historias interesantes, algunas divertidas, y este es un recurso que he utilizado mucho con el alemán también, por ejemplo, y que recomiendo bastante. Y en este caso tenemos el número 1, Like English, ¿vale? Que como veis, 561 vídeos, un montón de contenido, ¿sí? Y son pues historias, estilo cómic, como decía, pero me parecen interesantes. Yo en alemán, a pesar de tener un nivel ya bastante alto de comprensión, la sigo utilizando porque me divierten. Pues lo mismo en el caso del inglés, ¿no? Número 2 tenemos Via English, lo mismo, la misma idea que la anterior, ¿sí? Conversaciones, cómics estilo, cómics animados, sí, con diálogos, conversaciones, que hacen también que sea un poco diferente a las historias del grupo anterior, porque el grupo anterior, las historias también incluyen diálogos, conversaciones, pero también hay mucha parte de descripción de la historia en tercera persona, digamos, ¿no? Pues de esta forma también estas historias incluyen más diálogos de segunda persona, preguntas, como más cosas de la vida real, digamos, ¿no? Vamos ahora con el número 3, se llama English Yes, y que es lo mismo, es mismo tipo de canal, diálogos, historias animadas, muy interesante también, recomendable y con muchísimos vídeos también para disfrutar y seguir aprendiendo. Y finalmente el número 4 de este grupo, Story Studies, Learn English Through Story. Es un poco una combinación del grupo anterior y este, porque son historias animadas con diálogos. A veces es más estilo descriptivo, como una historia en sí, pero muy, muy interesantes también, sí. Eh, Historias muy largas, historias para disfrutar, también muy recomendable, sí. Y para finalizar con este grupo final, y antes de ir con el grupo final, sí, también quería decir que al final de todo, haré una última reflexión de cómo utilizarlos mejor, eh, durante cuánto tiempo más o menos hasta llegar a ese nivel intermedio que ya os permita disfrutar de recursos más nativos, digamos, ¿no? Y por finalizar con este grupo, si queréis buscar más canales de este tipo, pues podéis buscar en YouTube, pues no sé, em, English Comic Stories, por ejemplo. Y nuevamente os dejaré la idea en la descripción. ¿Sí? Muy bien, y vamos ya con el grupo final, en el que hay 2 canales para llegar a los 18 que os había prometido. ¿Sí? Y en este caso se trata de podcasts, pero adaptados para aprendices del idioma. Es decir, no son podcasts nativos todavía, ¿no? Y pues son podcasts que hablan sobre temas más relacionados ya con la vida real, ¿sí? Pues como, no sé, cómo pedir comida, ir a la farmacia, etcétera, ¿no? Y
nuevamente, es un tipo de recurso muy interesante el de podcast, pero no son podcasts nativos, que son los que nos gustaría acceder o que queremos acceder ya después cuando pasemos de ese nivel intermedio que comentaba. Pero en este caso están adaptados pues los temas de los que hablan, la forma de hablar un poco más despacio, un poco más clara, para que el mensaje sea más comprensible, ¿no? Y en este caso tenemos el primero de los dos, English Skills Mastery, que tenéis aquí pues bastantes vídeos también para disfrutar de conversaciones o situaciones en diferentes mm, situaciones, valga la redundancia, de la vida diaria. ¿Sí? Y el número dos, LEP, o sea, Learn English Podcast. Nuevamente, mm, pequeños vídeos, podcasts sobre situaciones de la vida real, adaptando la forma de comunicación para que el mensaje sea comprensible y también bastante interesante, un montón de vídeos para disfrutar. ¿Sí? Y en el caso de este grupo, pues aquí simplemente podéis buscar English Podcast Intermediate, English Podcast Beginner, dependiendo de cuál es vuestro nivel, de lo que estáis buscando, etcétera, ¿no? Y también vais a encontrar un montón de canales de este estilo. Yo os he comentado estos dos porque me parecen algunos de los más interesantes, porque hay muchos, pero luego hay otros que tienen algunos vídeos, historias o de temas de la vida real que son interesantes, pero en otros hablan de gramática más conscientemente, que es algo que no me gusta demasiado. Pero podéis buscar con esas ideas, como os comentaba, que dejaré en la descripción vosotros mismos y probar vídeos diferentes, recursos diferentes, ¿no? Muy bien, pues aquí están los 18 canales que os había comentado y como reflexión final, decir que los he ordenado más o menos por niveles, como yo creo, que pueden estar bien ordenados, pero especialmente los primeros, pues hay recursos para principiantes, pero para nivel intermedio, entonces es un poco de trabajo vuestro el buscar los vídeos que son más apropiados para vuestro nivel en un momento dado, ¿no? Pero están más o menos ordenados, como decía, y la cuestión principal, lo más importante es lo que he repetido varias veces, que entendáis el mensaje, ¿no? Y obviamente cuanto más interesante sea el contenido, mejor, porque os va a llevar a consumir más, porque lo estáis disfrutando, etcétera. Siempre es un factor importante, ¿no? Pero en general todos estos canales que he comentado yo creo que llevan ahí, o sea, son historias, vídeos culturales, juegos, cosas interesantes, ¿no? Y también, pues, si hay algún canal que conozcáis que yo no he mencionado, lo podéis dejar en los comentarios para ayudar a otra gente que vea este vídeo, ¿vale? Para tener más ideas para seguir consumiendo contenido. Y por último, pues, el objetivo con todos estos canales o con todo este tiempo de exposición es aumentar nuestra capacidad de comprensión para llegar a un nivel intermedio o un poco más en el que ya podamos disfrutar de contenido nativo, de podcast, de documentales, lo que más nos interese, ¿sí? Que siempre va a ser más interesante que contenido adaptado. Es decir, porque ya se trataría de contenidos o un tipo de contenido que vosotros ya estáis consumiendo vuestro idioma nativo en español, en este caso, ¿no? Entonces, ya casi ni parece estudiar, casi ni parece aprender porque es el mismo tipo de contenido tan interesante, ¿no? Y le podéis dedicar ya más tiempo para seguir mejorando un poco más rápido porque lo disfrutáis mucho. Y en última instancia, pues ya empezar el proceso de comenzar a hablar, de comenzar a comunicarse, que ya haré un vídeo separado sobre ello porque es una parte muy importante, pero también en mi podcast, tanto en entrevistas en español como en inglés, estoy hablando más sobre este tema de cómo dar el salto de consumir contenido, de mejorar nuestra escucha a ser capaces de empezar a comunicarnos, que es nuestro objetivo principal la mayoría de las veces, ¿no? Pues muy bien, nada, espero que te haya gustado, amigo o amiga, y como decía, cualquier idea que tengas, déjala en la sección de comentarios para ayudar a otras personas a que tengan más contenido aún. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.